Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana tratará de mujeres ejecutadas en la silla eléctrica, el porqué y su historia. Fue una máquina utilizada para aplicar la pena capital, principalmente en Estados Unidos desde agosto de 1890 hasta febrero de 2008, que fue prohibido su uso en el estado de Nebraska, utilizándola aún en los estados de Alabama, Carolina del Sur, Florida, Tennessee y Virginia. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Martha Place, Judy Bueno-Ano, Linda Leon Black y Ruth Snyder. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Martha Garretson, Maddie, nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 18 de septiembre de 1849. A los 23 años la atropelló un trineo y recibió un golpe en la cabeza del que nunca se recuperó totalmente, y según su hermano la dejó mentalmente inestable y nunca volvió a ser la misma. En 1893 se casó con William Place, un viudo que tenía una hija de 10 años llamada Ida Mildred. Él se casó con ella para que le ayudara a criar a su hija. En su momento se decía que ella le tenía celos a la niña y que incluso el marido había llamado a la policía en alguna ocasión por amenazar a su hija. Un día, William Place llegó a su casa, el 7 de febrero de 1899, y Martha intentó agredirle con un hacha. Llamó a la policía y cuando ésta llegó, encontraron a Aida, que ya tenía 17 años, debajo de su cama, ensangrentada y con la boca quemada, porque la había obligado a beber ácido para después asfixiarla hasta quitarle la vida. Martha siempre negó su culpabilidad. La describían como un poco alta y reservada, con un pálido y afilado rostro, nariz larga y puntiaguda, mentón afilado y prominente, labios delgados y frente replegada, habiendo algo en su rostro que recordaba al de una rata, y sus brillantes pero cambiantes ojos fortalecían de alguna forma esa impresión. La encontraron culpable por el asesinato de su hijastra, por homicidio en primer grado, y la sentenciaron el 20 de marzo de 1899. Se solicitó el perdón para Martha al gobernador del estado de Nueva York, pero este se negó. Antes nunca había sido ejecutada una mujer en la silla eléctrica, por lo que decidieron ponerle de otra forma los electrodos para garantizar la ejecución. Desgarraron su vestido largo, hasta los pies, para ponerle el electrodo en el tobillo, le cortaron el pelo y la ejecutaron el 8 de abril de 1899 en la prisión de Sing Sing, en Ossining, Nueva York, falleciendo fulminantemente. Martha fue la tercera mujer en ser sentenciada a la silla eléctrica, pero la primera en fallecer en ella, ya que la primera fue en 1849 a una asesina en serie a la que conmutaron e ingresaron en un hospital psiquiátrico, y la otra en 1895, la segunda mujer que sentenciaron por quitarle la vida a su amante. Pero lo revocaron al año siguiente liberándola, siendo su juicio una causa célebre en el país. Enterraron a Martha Place en el cementerio familiar de East Millstone, en Nueva Jersey, sin ningún tipo de ceremonia religiosa. Judy Anna Welty nació en Texas el 4 de abril de 1943, siendo la tercera de 4 hermanos. Su madre falleció cuando ella solo tenía 4 años, por lo que la enviaron junto a su hermano pequeño Robert a vivir con sus abuelos.
Más tarde, su padre se volvió a casar y se fueron con él a vivir a Nuevo México. Según la información, tanto su padre como su madrastra la maltrataban, abusaban de ella, la obligaban a trabajar como esclava y hasta le hacían pasar hambre. A los 14 años atacó a su madrastra, a su padre y a 2 hermanastros que tenía, por lo que pasó 2 meses en la cárcel. Cuando fue liberada, prefirió que le ingresaran en un reformatorio donde consiguió graduarse, y al año siguiente, en 1960, dio a luz a su hijo, un niño llamado Michael. Al cabo del año se casó con un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, James Goodyear, el 21 de enero de 1962. Pero este falleció por una misteriosa enfermedad, aunque en un principio se pensó que era por causas naturales. Fue Judy quien le envenenó con arsénico, motivada por el dinero del seguro. 2 años después, se fue a vivir a Colorado con Bobby Joe Morris, en 1973, falleciendo 5 años más tarde, también por intoxicación aguda por arsénico, como se supo tiempo después, cuando fue arrestada. Ese mismo año, Judy cambió su apellido y el de sus hijos legalmente, por el de Buenoano, que estaba mal traducido al español de las palabras Good Year, que significan buen año, por lo que parecía un homenaje a su primer marido ya fallecido, apellidado Goodyear. En 1979, su primer hijo, Michael Arthur, enfermó gravemente y padeció una paraplegia, parálisis de las piernas. Más tarde se supo practicándole la autopsia que lo que provocó su discapacidad fue una grave intoxicación por arsénico. Cuando el chico tenía 19 años, se subió con él a una canoa en un lago, por lo visto la canoa volcó y como el chico no podía mover las piernas, falleció ahogado. Judy contó a la policía que una serpiente había entrado en la canoa e hizo que los dos cayeran al lago, y solo se pudo salvar ella. 3 años después, en 1983, estando comprometida con John Gentry, a este le estalló una bomba cuando arrancó su coche, por lo que quedó gravemente herido. En ese momento la policía investigó y encontró discrepancias en el historial de Judy, como un embarazo falso y que llevaba desde finales del pasado año comentándole a sus amigos que John padecía una enfermedad terminal. Cuando John Gentry se enteró de eso, le enseñó a la policía las pastillas que le había estado dando Judy, a las que llamaba píldoras de vitaminas. Por lo que al examinarlas se descubrió que contenían arsénico y oximetileno, que es una sustancia química que se utiliza para destruir gérmenes. Por ello, exhumaron a su hijo, Michael, a James Goodyear y a Bobby Joe Morris, y descubrieron que todos habían sido envenenados por arsénico. Judy Buenoano fue condenada por quitarle la vida a su hijo Michael, a James Goodyear y por intentarlo con John Gentry, por lo que recibió una sentencia de 12 años de prisión por el intento con John, cadena perpetua por su hijo y una sentencia para ser ejecutada en la silla eléctrica por el caso de James Goodyear, además de culparla de cargos de robo por varios fraudes de seguros. Siempre declaró su inocencia hasta ser ejecutada en la silla eléctrica el 30 de marzo de 1998, fecha en la que habría sido el cumpleaños de su hijo Michael. En la prisión estatal de Florida, después de permanecer 13 años en el corredor de la muerte. En su última comida eligió una comida sana: brócoli, espárragos, fresas y té caliente. Fue la primera mujer ejecutada en la silla eléctrica desde 1957. Linda Cherol Lyon Black
Nació en Orlando, Florida, Estados Unidos, el 8 de febrero de 1948. Era hija de Frances Frank Stephen Lyon y Berilyn Elizabeth Owen. Linda y Denise, su hermana 4 años menor, perdieron a su padre por insuficiencia cardíaca cuando ella tenía 10 años y su hermana 6. Linda nunca se llevó bien con su madre, pues según ella era injusta y opresiva. En 1980, Linda se casó con Carl Black. Se fueron a vivir a una apartada casa frente al lago, en Orlando, y tuvieron un hijo al que llamaron Gordon. Pero 11 años después se separaron. Se volvió a casar con George Everett Sibley Jr. Se fueron a vivir a Key West, Cayo Hueso, una ciudad en el estrecho de Florida, y allí trabajó como secretaria de la Sociedad Protectora de Animales, además de investigadora de abuso animal, ya que una característica del carácter de Linda era precisamente la caridad, según su segundo esposo. Durante 2 años trabajó como presidenta de Friends of the Library, en Key West, Amigos de la Biblioteca, y como directora de publicidad de un candidato al alcalde. Linda Lyon procedía de una posición social alta e incluso publicó una revista política llamada Liberatis. Más tarde, el 4 de octubre de 1993, estando el esposo de Linda, George Everett Sibley, con su hijo de 9 años dentro del coche, que estaba parado en el aparcamiento de una tienda en Opelika, una ciudad en Alabama, un peatón que pasaba por allí se percató de que el niño podía necesitar ayuda e incluso que la familia parecía que estaban viviendo en el coche. Por lo que fue a comunicárselo a Roger Lamar Motley, sargento de policía de Opelika. En esos momentos, Linda y George estaban escapando de la ley de Florida, al no haberse presentado para la sentencia por cargo de agresión contra el exmarido de Linda, Carl Black, por lo que el sargento se dirigió junto al coche, aparcando detrás, y se acercó a George Everett pidiéndole la licencia. Según contó después George, cuando estaba hablando con el sargento, explicándole que no tenía la obligación de tener ninguna licencia, vio cómo él ponía la mano en su arma, por lo que George Everett sacó su pistola y disparó al sargento Roger Lamar, quien también lo disparó a él, hiriéndolo. El sargento se puso a cubierto detrás de su coche, y las personas que vieron lo ocurrido testificaron que George Everett Sibley disparó primero y que Linda estaba en una cabina de teléfonos cuando comenzaron los disparos, por lo que también sacó su pistola, se agachó y disparó. Cuando el sargento se volvió para mirarla, recibió un tiro en el pecho, por lo que resultó herido de muerte, ya que le había dado su chaleco antibalas a otro policía. Linda Lyon y George Everett habían renunciado a su ciudadanía y urbanidad, por lo que habían roto sus licencias de conducir, certificados de nacimiento y tarjetas de la Seguridad Social. Se negaron a colaborar con los abogados que el tribunal les designó, ya que sostenían haber actuado en defensa propia, y que Alabama no tenía autorización para juzgarlos, ya que no fue readmitido en la Unión tras la Guerra Civil estadounidense. Los dos fueron culpados por asesinato y condenados a muerte, ya que no se pudo concluir quién disparó el tiro mortal. Linda Lyon Black ingresó en el corredor de la muerte el 21 de diciembre de 1994, detenida en la cárcel para mujeres Julia Tutwiler, en Wetumpka, Alabama. Antes de la ejecución, visitaron a Linda 3 amigos y un consejero espiritual. No hizo ninguna declaración final ni pidió una última comida. Fue ejecutada a las 12 de la noche el 10 de mayo de 2002 en el centro correccional Holman. George Everett Sibley presentó una petición a la Corte Suprema escrita a mano, pidiendo que impidiera su ejecución, argumentando que fue Linda quien disparó el tiro letal al sargento Roger Lamar Motley. Al igual que ella, también rechazó la última comida,
y lo ejecutaron mediante inyección letal el 4 de agosto de 2005. Linda Leon Black fue la última persona electrocutada en Alabama. May Ruth Brown nació en Nueva York, Estados Unidos, el día 27 de marzo de 1895. En el año 1915, cuando tenía 20 años, conoció a un artista de 33 llamado Albert Edwards Snyder, mucho mayor que ella y además con personalidades muy diferentes. Él era introvertido, discreto y hogareño, y ella, a la que sus amigos llamaban Tommy, muy dinámica y abierta. Se casaron y se fueron a vivir a una sencilla casa en Queens, y en 1918 tuvieron a su hija Lorraine. Albert trabajaba como editor de arte para una revista. Pero a los 7 años, Ruth empezó una relación con un vendedor de corsés que estaba casado, llamado Henry Judd Gray. Se cuenta que todo empezó porque Ruth se molestó con su marido cuando él quiso colgar una foto en su casa de una prometida que había fallecido, y además le puso su nombre a su barca, Jessie Girchard. Su difunta prometida había fallecido hacía 10 años, y Albert se la retrataba a Ruth como la mejor mujer que había conocido. También se dice que Albert Snyder culpaba a Ruth por haber tenido una niña en vez de un hijo varón, y se convirtió en alguien muy abusivo, que incluso agredía tanto a ella como a la niña cuando no se cumplían sus deseos, como por ejemplo tener su casa perfecta y ordenada. Por lo que Ruth empezó a planificar quitarle la vida a su marido, requiriendo la ayuda de Henry, su amante, pero él no se mostraba muy partidario de esa idea. Según contó él después, Ruth hizo varios intentos para quitarle la vida a Albert, pero ninguno de ellos salió como esperaba. Por lo que convenció a su marido de hacer un seguro, firmando una póliza con un seguro de vida elevado, además de un bono extra por si la víctima fallecía por un acto violento. Y el 20 de marzo de 1927, atacaron a Albert con un alambre de cuadros y le llenaron la nariz con trapos empapados de cloroformo, montando la escena como parte de un robo. Pero los detectives del caso, además de ver que la esposa no parecía lo aterrada que debería estar, una mujer que ha visto cómo le quitaban la vida a su marido, y ver que en la escena del crimen no había mucha evidencia ni muestras de que un ladrón entrara en la casa, investigaron y descubrieron que las cosas que Ruth había dicho que le habían robado estaban en la casa escondidas. Y cuando uno de los policías encontró un papel con las iniciales JG, que era un recuerdo que Albert había guardado de su novia fallecida, y le preguntaron a Ruth, ella enseguida se alarmó y pensó en su amante, ya que sus iniciales eran las mismas, Judd Gray, por lo que, presa del nerviosismo, le dijo al policía qué tenía que ver Henry Judd Gray con el crimen. Por lo que la policía empezó a sospechar de él. Fueron a buscarlo, encontrándolo en Syracuse, una ciudad del centro del estado de Nueva York, asegurando que había estado allí toda la noche. Pero descubrieron que un amigo suyo había apoyado su coartada, preparando la habitación de Henry Judd, de modo que lo arrestaron y lo llevaron junto a Ruth. Ellos dos discutieron y se encararon, culpándose uno al otro de quitarle la vida a Albert Snyder, por lo que fueron declarados culpables y condenados a muerte. A Ruth la metieron en la cárcel de Sing Sing, en Ossining, una villa en el condado de Westchester, en Nueva York, y la ejecutaron el 12 de enero de 1928, siendo la primera mujer ejecutada en esa cárcel desde 1899. No quiso que le trajeran a su hija para una última visita.
La llevaron a la silla eléctrica 10 minutos antes que a su amante y fue ejecutada por un electricista y fotografiada clandestinamente justo en el momento en el que la electricidad corría por su cuerpo, en mitad de la ejecución. Un fotógrafo que cooperaba trabajando con un periódico se puso una cámara en miniatura atada al tobillo, por lo que al día siguiente salió publicada en el New York Daily News. Tras la sentencia de Ruth, hubo varias discordias legales entre los familiares para ver quién se quedaba para cuidar de su pequeña hija de 9 años, Lorraine. El hermano de Albert, el padre, pidió que se le dejara a él designar a un tutor legal, sin que fuera un miembro de la familia de Ruth. Y la madre de Ruth solicitó la custodia, ya que había estado al cuidado de la niña desde que empezó todo. Por lo que la ingresó en una institución católica de monjas, que es donde ella vivía. El 7 de septiembre de 1927 le dieron la tutela de la niña a la abuela, Josephine Brown, y aunque hubo desacuerdos con las pólizas de los seguros que Ruth había hecho para asegurar la vida de su marido, y los familiares demandaron para anular un par de pólizas, le llegaron a pagar a la niña una de las pólizas, y la compañía de seguros puso a su disposición un dinero para su mantenimiento. Mientras Ruth estuvo en el corredor, le escribió una carta a su hija, que pidió le entregaran cuando tuviera la edad suficiente para entender. Ruth Snyder fue enterrada en el cementerio Woodlawn, en el Bronx, y Henry Judd Gray en el cementerio de Rosedale, en Montclair, Nueva Jersey. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.